Hola, estoy de regreso y vamos a continuar nuestro tema de control interno. Bueno, ahora vamos a ver los métodos de evaluación del control interno. Estos métodos de evaluación del control interno son 4 tipos de métodos que en lo que corresponde la empresa pues puede ser grande, puede ser mediana, puede ser chica, y el auditor es el que decide cuál de los métodos debe de aplicar, cuál le sirve más, cuál la información de haber estudiado el control interno es mucho más completo, en fin. Pero nosotros los auditores tenemos la obligación de conocerlos. Muy bien, los métodos de evaluación del control interno se clasifican en método de cuestionario, método descriptivo o memorándums, método gráfico o flujogramas. Y por último, el método combinado. Este método combinado, los auditores sí lo ocupamos mucho. Lo que he observado por tantos años que llevo yo en esta materia, dando esta materia y revisando los libros de auditoría, que no hay libros que lo consideren. Y bueno, aquí yo lo integro siempre en mi materia y les explico en qué consiste ese método combinado. Bueno, empezamos con el primero. Método, bueno, aquí el primero es el método del cuestionario. Yo voy a empezar por orden de dificultad. Método descriptivo o método memorándums. Es muy sencillo este método. Este método lo único que tienen que hacer es platicar con los responsables de cada departamento en cuanto a hacerles ustedes todas las posibles preguntas que se les venga en la mente. No llevan ningún papel de trabajo para que estén haciendo anotaciones, no llevan algún instructivo de cómo deben de aplicarlo, no llevan absolutamente en las manos nada cuando ya se van a entrevistar con los funcionarios de cada departamento. Y es a ellos a los que se les debe de aplicar toda la información necesaria para que no la contesten tal y como son sus palabras. Y de esa manera vamos a describir en una página en blanco que seleccionamos obviamente en nuestra computadora en Word, y ahí lo vamos tecleando toda la información que nosotros le pudimos haber hecho. Y toda esa información que nosotros debemos de considerar es lo más importante que yo pueda preguntar y que me pueda contestar para poder llegar yo a dar una muy buena conclusión. Al término de haber desarrollado
ese método en mi papel de trabajo. Bueno, aquí nos dice que es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. Formularios en el sistema, bueno, pues la mayoría de todos mis años que llevo haciendo auditorías, pues no, yo no necesito ningún formulario. Yo solamente me entrevisto con los funcionarios a los cuales a mí me interesa aplicar ese método para el estudio del control interno. Y entonces solamente son las preguntas, como ya les mencioné, que se me vienen a la mente. Una vez que llego a su departamento con una cita anticipada, no puedo llegar así de momento porque ellos no están, los funcionarios no están a nuestras órdenes, de una vez les informo. Tenemos que avisar que nos interesa platicar un rato con ellos o un momentito, si nos lo permiten, y que ellos asignen el horario. Entonces, una vez que nos presentamos de dónde venimos, que ellos ya lo deben de saber desde que llegamos o desde antes, porque están preparando precisamente los papeles de trabajo, que es lo que nosotros vamos a solicitar cuando lleguemos también a esa parte. Y aquí simplemente, bueno, pues necesito saber su nombre, cuál es su función o sus responsabilidades aquí, qué grado tiene, qué nombramiento tiene. Debemos de anotar el nombre del gerente o del funcionario en el cual me estoy entrevistando con él. Y en ese momento, pues bueno, dígame qué es lo que usted hace, cuáles son sus responsabilidades en su departamento y de alguna forma me puede ir explicando paso por paso qué es lo que usted hace. Muchos funcionarios se molestan porque nosotros año con año aplicamos estos métodos. Pero una vez que fue la primera auditoría, se aplican. ¿Por qué? Porque no conocemos nada del control interno. Pero cuando ya llegamos a la segunda visita, al siguiente ejercicio que vamos a auditar, y afortunadamente somos los mismos que vamos a auditar esa empresa, pues ya no es necesario estarles preguntando absolutamente todo porque ya lo tenemos en nuestros papeles de trabajo. Y lo único que hacemos es actualizar el método que haya yo elegido para estudiar el control interno. Como el que si el ingeniero Carlos Valdés todavía se encuentra al pie de la responsabilidad del departamento. No, fíjese que no, ya se fue. Ahora soy yo y yo me presento con ustedes. Yo soy el licenciado del departamento de compras, y el responsable, y me llamo Norma Ramírez. Bueno, muy bien. Entonces, inmediatamente voy a anotar ese nombre porque debo de borrar en mi papel de trabajo. No borrar, perdón. Poner el nombre ahora nuevo de la persona que ya ingresó y que el anterior pues ya se retiró.
O también puedo sacar una copia de todos nuestros papeles de trabajo que utilizamos para estudiar el control interno del ejercicio anterior. La dejamos en nuestro archivo y de uso continuo, porque es ahí donde van estos papeles de trabajo. Y después, con la original anterior, ahí sí podemos cambiar. Sacamos nuestro nuestro papel de trabajo de la carpeta donde lo tenemos integrado en la computadora y actualizamos el nombre. Después, pues le hacemos una que otra pregunta de sus responsabilidades. Si vemos que más o menos son las mismas que desarrollaba el funcionario anterior, pues no hacemos ningún cambio. Pero si resulta que son completamente diferentes, entonces sí tenemos que hacer el cambio. Así es como estudiamos el control interno, en cualquiera de los métodos. Me adelanto. Entonces aquí ya les dije, es muy sencillo. Narramos poco a poco, palabra por palabra, de todo lo que nos responden los funcionarios a los cuales fuimos a ver. Tenemos que empezar con el nombre de la empresa. Bueno, esto se los voy a pasar más adelante, ya cuando lleguemos al ejemplo, porque sí les traigo un ejemplo. Entonces ya les dije, hagan de cuenta que es una carta que ustedes están escribiendo. Alguien les dijo, no sé escribir, por favor, jovencito, jovencita, ayúdame a hacer una carta para mi familia. Y es así, prácticamente. Van, ustedes escriben y escribe todo lo que ellos les van diciendo. La diferencia de aquí es que ustedes ya deben de tener bien en la mente las preguntas que le van a hacer. ¿Cuáles serían esas preguntas que para ustedes son importantes para ir desarrollando ese método de control interno, que se llama método descriptivo? Muy bien, espero que le hayan entendido. Después tenemos las ventajas del método descriptivo. ¿Cuáles son? En la utilización del método descriptivo tenemos las siguientes ventajas. 1. Aplicación en pequeñas entidades. Sí, este método está muy recomendado para las empresas pequeñas, porque es muy práctico y porque no se necesita de otro tipo de papeles. Entonces, sí es recomendable a estas pequeñas entidades. Facilidad en su uso, claro. ¿Por qué? Porque solamente vamos escribiendo lo que nos van platicando, contestando las preguntas que nosotros ya tenemos en mente. Como el que usted es el gerente de ventas, ¿qué es lo que hace para poder buscar clientes? Entonces ya les está explicando y ustedes lo van anotando. También me gustaría que me informe, ¿usted es el que autoriza las ventas? ¿Por medio de qué documento? Entonces ya ahí está autorizando a través del pedido. Cuando lo solicita el cliente, pues él debe de saber si se tiene en existencia, si no se tiene ese artículo, y por lo tanto ir revisando todo el pedido y ver la posibilidad de que sí se esté cumpliendo con las peticiones del cliente. Entonces todo se los está platicando y ustedes lo van escribiendo, tal como se los dice. Acuérdense, siempre anotar nombres de personas con las que ustedes estén entrevistando. No puede ir un informe de este tipo del método descriptivo sin nombres. Bueno, entonces
3. Deja abierta la iniciativa del auditor. Sí, por ese lado es una buena ventaja, porque a nosotros, los auditores, no hay nada que diga aquí ya no puedes escribir nada porque ni espacio tienes. Tenemos mucho espacio, hagan de cuenta que aquí es todo lo que yo le pregunté al gerente de ventas y todavía tengo todo este espacio donde yo puedo ir anotando algunas situaciones que se me hacen interesantes porque me las platicó de más sin que yo le haya hecho la pregunta. Esa es otra ventaja de este método, que la persona puede hablar libremente. No hay nada que tenga que estar siguiendo hasta con punto y coma y tiene forzosamente que referirse exclusivamente a esta pregunta que estoy aquí escribiendo y me tiene que contestar exactamente todo lo que es. No, muchas veces los mismos funcionarios con una sola palabrita que le haga, que ingresemos a nuestra pregunta, 1, 2, contestan, pero hagan de cuenta que les dan cuerda. Más y más y más información. Entonces, esa es la gran ventaja de este método. Y la última que tengo aquí, descripción en función de observación directa. Así es, estoy describiendo todo lo que me está platicando una persona que tengo enfrente y estamos platicando y narrando, sobre todo la que estoy entrevistando, todas sus funciones, responsabilidades, fechas, a quién tiene que comunicarse para entregar dichos documentos, cuáles documentos son, en qué fecha los tiene que entregar, si está delegando obligaciones y responsabilidades, a quién, cómo se llaman, qué hace cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Espero que me lo hayan entendido. Después continuamos más abajo con las desventajas. Las desventajas de este método, ¿cuáles son? Esas desventajas que aquí tenemos, les voy a indicar que la primera es: no todas las personas expresan sus ideas por escrito en forma clara, concisa y sintética, ¿sí? Si es cierto, si ocurre, hay empresas en las cuales yo me entrevisto con funcionarios y la verdad, hablan y hablan y hablan y no les entiendes nada. Entonces, si está pasando eso, pues tú detén la conversación. Discúlpeme, doctor Rodrigo Ramírez, no le estoy entendiendo a lo que usted me está explicando. Puede ser tan amable de volvérmelo a explicar, pero ahora sí, más detenidamente y ampliamente. Entonces ya ustedes no pueden quedarse con dudas, ¿eh? Eso sí se los digo y se los recomiendo. No pueden quedarse con dudas, porque a la hora en que llegue su supervisor o les supervise, valga la redundancia, su jefe inmediato, les va a preguntar que qué quieren decir con lo que ustedes están describiendo en X párrafo. Y si ustedes no tienen ni la idea, pues entonces el que va a quedar mal ahí van a ser ustedes mismos, como ayudantes o como yo les llamo, junior, la primera categoría de abajo para arriba en el despacho. Pues entonces ustedes
quedarían mal con su jefe y con su supervisor. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Limitado a empresas grandes. Pues sí, porque imagínense, un memorándum se entiende que nos podría salir a lo mejor 1 o 2 páginas. Y en el caso de una empresa grande, pues no es recomendable. Esa es una de las desventajas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que estudiar bastante en cuanto al control interno. No permite visión en conjunto. Así es. No hay momentos en los cuales nosotros no sabemos si sí estamos idealizando bien lo que nos están comentando. ¿Por qué? Porque como es corto, porque la persona ya quiere retirarse, porque lleva prisa, entonces todo lo va como que revolviendo. La que sigue, difícil detectar áreas críticas por comparación. También, ¿por qué? Porque luego a veces ellos empiezan a mal informarnos al no tener bien claro cuáles son esas áreas que de alguna forma ellos comparan un trabajo, un área, lo que hace, lo que trabaja con otra, y entonces a nosotros pues nos revuelven. ¿Por qué? Porque están hablando de una, luego están hablando de otra, y nuestra obligación es detener otra vez la conversación y decir, a ver, no me quedó claro. ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? Eso es lo que tenemos que hacer. Y la última, eventual uso de palabras incorrectas origina resultados inadecuados. Cuando utilizan un tipo de vocabulario muy así como que muy efusivo, no sé, y entonces nosotros no podemos entender correctamente bien, o utilizan palabras que ni siquiera existe esa situación en la empresa, y por lo pronto estamos hablando de que eventualmente usan palabras incorrectas, en la cual nosotros pues, nos quedamos con una información o resultados inadecuados. Y entonces tendríamos que entrar a una investigación más profunda para ver si efectivamente se está haciendo esto incorrecto, y así siguen o ya lo corrigieron. Bueno, entonces este sería el método descriptivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo del método descriptivo. Ya les dije, solamente tomamos únicamente una hoja en blanco en nuestra computadora. ¿En dónde? En el programa de Word. Este es un ejemplo donde vamos a poner mucha atención. Este ejemplo se considera con el nombre, primero así es como debemos de poner el encabezado, nombre de la empresa, Galletas Finas Mexicanas, S.A.D.C.B. Nombre del tipo o del modelo de control interno que vamos a usar. En este caso ponemos memorándum de auditoría o también método descriptivo, no importa, cualquiera de las dos. Y abajo, estudio y evaluación del control interno. ¿De cuál sección? Acuérdense que les he platicado que los auditores, nuestro trabajo se divide por secciones, nuestros estados financieros. Entonces, esta se refiere a la sección cuentas por cobrar. Y aquí tenemos que este auditor
o esta auditora que tienen aquí enfrente, pues realiza este memorándum con una empresa pequeña. Y entonces la primera, digo, la señora Beatriz Ramírez González, encargada de la recepción de la oficina central, abre toda la correspondencia llegada a la empresa. Por los valores recibidos se confecciona la planilla. Valores ingresados por duplicado. Felipe Pérez Molina archiva la copia y se remite el original, aunque con los valores a tesorería al licenciado Jorge López Millán. Ya ven por qué es importante que deben de integrar nombres para poder, en un momento dado que cumplan con una desviación, pues poder mencionarle a los socios, al contador, al contralor, qué personas están creando esas desviaciones. Y en este caso hay una primera observación. Les mencioné cómo, perdón, no les he mencionado porque todavía no vemos papeles de trabajo. Una disculpa. Las observaciones se anotan donde inicia la observación y se anota de esta forma. Por medio de la computadora sí se pueden aplicar, ¿eh? No crean que las puse así de mano, no. Solamente las puse en rojo. A pesar de que también se pueden dar en rojo, todas las observaciones se deben de anotar en color rojo para detectarlas. Observación 1 y se va numerando. La señora Beatriz, encargada de recepción, abre toda la correspondencia. Con eso ya es una observación. Esta señora no tiene ni por qué ni para qué estar abriendo toda la correspondencia. La política correcta para llevar a cabo este procedimiento es que se le entregue la correspondencia a cada departamento. Se haga una clasificación de la correspondencia y se le entregue a cada departamento. Las personas que deben de ser las mencionadas para recibir esa correspondencia. ¿Sí? Normalmente se maneja un buzón grande, ahí entregan toda la correspondencia al cartero y entonces va el vigilante, la va separando por departamento, va y la entrega a cada departamento. En el caso de nosotros, los auditores en el despacho, tenemos un mueble grande que está dividido en varias casillas y entonces le llamamos el palomero. Bueno, porque ahí cada casilla, cada cuadrito con su cajoncito, tiene el nombre de cada auditor, obviamente solamente para los jefes, los supervisores, los seniors, etc. Los de categoría, el gerente, los socios. Y ahí cada vez que vamos al despacho abrimos nuestro cajoncito de correspondencia y sacamos toda nuestra correspondencia. Entonces nadie la abre ni nada, ahí la tenemos. Bueno, la siguiente, en cuanto a las cobranzas realizadas por los cobradores Guadalupe Mejía Saltillo y Pedro Cruz Hernández, emiten un recibo provisorio. Así es. Un recibo provisorio son esos recibos que se compran en las papelerías. No prenumerado. Pues sí, porque no tiene nada de eso, todo eso les falta. Esos son comprobantes, ahora sí que sin ningún requisito. Y es por duplicado.
el original es entregado al cliente. Los cobradores efectúan semanalmente la rendición de los valores recaudados mediante la preparación de la planilla de cobranzas, elaborada por Ricardo Jiménez Ochoa, jefe del Departamento de Cobranzas. Aquí tenemos la observación 2. ¿Cuál? Que la cobranza es realizada por los cobradores, en este caso estamos hablando de Guadalupe y de Pedro, y emiten un recibo provisorio. Aquí es donde debió de haberse marcado la observación, en este caso, donde dice provisorio, no prenumerado, etc. Aquí es donde debe de ir la observación. Perdón, ahí se me pasó estarlo supervisando, pero aquí, emiten, aquí, un recibo provisorio. Esta es la número 2 y pues vamos a desaparecer la anterior porque debe de iniciar desde este lado. Muy bien. Entonces, la siguiente observación, la 3, empieza en que se prepara un original y una copia que queda en poder de o sea, de este señor Ricardo Jiménez, del departamento, y juntamente con los valores y los duplicados de los recibos provisorios que son entregados a tesorería. Entonces, esta es la tercera observación, ¿sí? Que ellos lo preparan, ¿sí? Original y copia, y luego se van y los entregan esos recibos provisorios sin ningún requisito, que además no son deducibles, se los entregan a tesorería. Entonces ahí están las 3 observaciones. Seguimos, siguiente párrafo. Luego de controlar la información, tesorería procede a emitir por duplicado los recibos oficiales y prepara diariamente una planilla de resumen de cobranzas que abarca las realiza por los cobradores. Las cobranzas realizadas por correo de lo que es responsable Marco Rodrigo Sáenz y las concretadas en ventanilla a cargo de Laura López. Esta planilla hecha por Ricardo Jiménez Ochoa se prepara por duplicado enviando la original a contaduría a la licenciada Violeta Villanueva Ortiz. Y la copia se desecha. Imagínense, no se puede desechar ningún papel, nada de la empresa. Entonces, ¿por qué se queda con la original y se desecha la copia? Quiere decir que se puede realizar una operación muy tranquilamente entre ellos, no dejando evidencia de que le entregaron al cliente y sin embargo informan que le entregaron al cliente y no es así. Entonces la observación 4. Y después tenemos, en este caso, la siguiente observación: tesorería efectúa el depósito de las cobranzas de los clientes de los 5 días siguientes de los ingresos producidos a los 15 días. Al realizarse esto, se coloca el sello de depósito descriptivo a los valores de la cartera. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en que se efectúa el depósito de la cobranza de los clientes, si hoy cobré y son las 7 de la noche, pues entonces
no hay problema, porque en ese momento, aunque sí hay transferencias, ya con los bancos, pero bueno, vamos a tomárselas de que solo tienen para poderla depositar máximo 3 días. ¿Por qué les digo 3 días? Por si se atraviesa un fin de semana. Ya sabemos que cuando vamos el viernes y depositamos a X cuenta, nos dicen que va a aparecer hasta el siguiente día hábil. ¿Cuál es? El lunes. Entonces ya estamos contando que se quedó ahí parada esa cobranza viernes, sábado y domingo. Y lo correcto es que aparezca el lunes. Y entonces por eso está la observación 5, porque estas personas depositan a los 15 días. Fíjense nada más qué anomalía tan importante. Esos 10 días que les sobraron, los tienen muy tranquilamente para podérselos depositar a sus cuentas personales y así tener pues la ganancia de los intereses que se les pueda efectuar. Y no estamos hablando de 2, 5, 20, 100 pesos, ¿eh? Estamos hablando de un buen tanto. ¿Por qué? Porque no nada más se fueron a cobrar a un cliente, a 2, a 20, no. Pasaron con varios. Imagínense ahora el total depositado en a lo mejor un sete de 7 días o de los 15 que aquí mencionan, pues ya les tocó una buena partida de intereses. Por eso es que está la desviación. Seguimos. Sobre la base del duplicado de la boleta confirmada por el banco, Contaduría realiza el registro de ingresos. El registro de ingresos. Y aquí tenemos la observación 6. Entonces aquí no se efectúa ningún comprobante, luego se desecha la boleta. ¿Ya ven? Lo mismo. No se mete nada, no hay ninguna evidencia, y más si se desecha la boleta. Bueno, en fin, por último, se reciben en tesorería los extractos bancarios. Luego se efectúan las conciliaciones bancarias y se archivan los extractos respectivos de cada mes. ¿Cuáles son esos extractos? Pues las fichas de depósito. Y después aquí hay quien revisó, tiene que poner su firma del supervisor que revisó mi trabajo, porque este es mi memorándum que yo elaboré como auditora. Quien lo autoriza sería el gerente, y tenemos que poner los elementos de los papeles de trabajo. En este caso, siempre mencionar el periodo. Bueno, aquí ya no lo ven, perdón. No me había percatado. Entonces aquí realizan aquí el periodo auditoría al 31 de diciembre del 2020. Nombre de quien la elaboró, pues en este caso solo se anotan las iniciales CME. Y en este caso, pues soy su servidora, porque yo elaboré este papel de trabajo, y su índice que corresponda a la sección de cuentas por cobrar. Para que de una vez les explique por qué pongo 2005, el índice, porque yo siempre, toda mi vida como auditora, he utilizado lo que a mí me enseñaron en mi despacho, cuando era estudiante. Utilizar solamente índices numéricos, y también índices romanos, números romanos.
Y así es como yo sigo trabajando, porque la verdad se me ha hecho muy práctico. Con esto me despido. Y posteriormente vamos a visualizar otro ejemplo de este método. Nos vemos en un momento más. Gracias.